Veamos ahora la variación de la presión atmosférica con la altura. Hemos venido hablando que la presión atmosférica es la que se debe al peso del fluido, en este caso el aire, que rodea todo nuestro planeta y que dicha magnitud recae sobre un área de 1 metro cuadrado. A nivel del mar, el valor de la presión atmosférica, hemos mencionado, equivale a 101.325 pascales. Ahora, si bien es cierto, cuando aumentamos la altura, la presión tiende a disminuir, queremos verificar que si ese efecto lo hace de forma lineal o tiene otra relación. Vamos a encontrar a través de un modelo una ecuación que esté más apegada a la realidad del comportamiento de la presión. Sin embargo, al igual que otras situaciones, este modelo va a estar restringido a ciertos parámetros o a ciertas condiciones. Como por ejemplo, vamos a considerar que el modelo es a temperatura constante. La temperatura puede afectar a la presión atmosférica, así como las condiciones climáticas, el viento, las tormentas, etc., puede modificar el valor de esta presión. El modelo que vamos a utilizar va a considerar que esta temperatura no cambia. Vamos a tratar de apegarnos un poco más a lo que sucede realmente del comportamiento de la presión en función de esa altura. Otra condición importante va a ser que el aire se va a mantener en reposo, se va a comportar como un fluido líquido que está en un depósito. La temperatura no va a cambiar tal como lo establece nuestro modelo, es un modelo isotérmico. El aire está conformado únicamente por un componente. El aire es una mezcla de gases, en mayor medida nitrógeno y oxígeno. Vamos a considerar que solamente se compone por un tipo de gas. En primer lugar, voy a considerar que este fluido de gas, aire, está compuesto también por una serie de capas. Entre más profundo vayamos, mayor va a ser la cantidad de capas, mayor va a ser la intensidad del peso. Y esto es debido a que como el aire es una sustancia compresible, es un gas, cada vez que yo voy colocando más capas de gas, estas se van oprimiendo una sobre otra, de tal forma que las que están más arriba, más cercanas al límite de la atmósfera, estas tendrán un mayor espesor que las que se encuentren cerca del nivel del mar. Por ejemplo, tenemos aquí una serie de líneas horizontales que me representan todas esas capas de este fluido. A nivel del mar, las capas están más juntas y cerca del límite de la atmósfera, ahí vamos a tener capas que sean de un mayor espesor, que están más separadas. Voy a establecer un nivel de referencia. Voy a considerar nada más el eje y Y me va a representar la altura. Hacia arriba va a ser positivo. A nivel del mar, la presión hemos dicho que tiene un valor y es constante. Si no nos movemos de esa posición, ese valor es constante. Y sabemos que es 101.325 pascales. Voy a imaginar que como es el nivel del mar, ahí no tenemos altura, o la altura equivale simplemente a cero. Si fuésemos hacia abajo del nivel del mar, esa altura sería negativa. Vamos hacia arriba y como las capas, cada vez que yo me voy elevando, las capas de fluido, las capas de aire, cada vez se van separando o cada vez van siendo más anchas. La presión en un cierto límite, en una cierta altura, por ejemplo cercana al límite de la atmósfera, tiene que tener un valor pequeño. Voy a imaginar que yo simplemente quiero conocer cuánto es la presión a cierta elevación, una presión P. A nivel del mar, como las capas de aire están más juntas, la concentración del aire, del oxígeno por ejemplo, es muy alta, porque las partículas de gas están muy juntas. Eso nos da una proporción de masa sobre volumen muy alta, comparada con la que puede haber en la parte más elevada, a una altura muy grande. Esa densidad a nivel del mar también la vamos a considerar como una constante. Para el aire podemos tomarla como de 1.23 kilogramos metros cúbicos. Esa será la densidad que hay a nivel del mar. Si nos elevamos en altura, como las capas de aire se van separando, eso significa que hay una
menor densidad porque las moléculas tienen más libertad, tienen más espacio y por lo tanto si yo tomo una porción de volumen no me va a dar lo mismo que lo que tenga a nivel del mar. Esa densidad ha disminuido entonces por efecto de que aumentamos la altura. Ya estoy estableciendo entonces una relación. Si hay mayor presión, la densidad es mayor. Y si hay una menor presión, la densidad es menor. Vamos a partir de esa relación. Suponemos entonces que a mayor presión hay una mayor densidad. Vamos a imaginar que hay una relación de proporcionalidad directa. Para que podamos transformar esta relación de proporcionalidad en una igualdad, colocamos una constante de proporcionalidad. La vamos a llamar simplemente K. No va a interesar cuánto vale esa constante de proporcionalidad, sino que simplemente estamos indicando que ahora es una ecuación. Para encontrar esta constante de proporcionalidad e identificar que se trata de una relación de proporcionalidad directa, pues dividimos la presión entre la densidad para obtener esta constante. Para diferentes valores de presión y densidad, yo obtendría un gráfico como este. La presión incrementa de forma directa con la densidad. Tendríamos una gráfica lineal, donde la pendiente de este gráfico me representaría esa constante de proporcionalidad entre la presión y la densidad. Para cualquier par de puntos que yo tome del gráfico, voy a poder determinar la misma constante de proporcionalidad. Así, por ejemplo, si yo tomo la presión a nivel del mar y la divido entre la densidad a nivel del mar, voy a obtener el valor de esa constante. Y me va a dar el mismo resultado si yo tomo la presión a una cierta elevación y la divido entre la densidad a esa misma elevación. Me va a dar o me va a devolver la misma constante. Ya que establecimos entonces que la relación es directa, voy a tomar entonces esta división de la presión sobre la densidad y lo voy a aplicar para dos puntos. El punto inicial, que sería al nivel del mar, la presión a nivel del mar y la densidad a nivel del mar, y una presión P cualquiera, donde yo quiero determinar cuánto vale la presión, y una densidad a esa presión. Voy a despejar entonces para la densidad ρ, esta de acá. Esto me quedaría de esta forma, esta ecuación. Ahora, como voy a trabajar con un sistema de referencia donde Y me va a representar altura, voy a llamar al gradiente de presión y voy a utilizar la parte negativa. Habíamos hablado de que el gradiente de presión tenía un valor negativo si la altura se tomaba hacia arriba positiva. Y esto se interpretaba como que la presión disminuye con la altura. Ahora, donde está la densidad, que es la que está cambiando también, ¿verdad? A mayor altura tenemos menos densidad, entonces está cambiando. Voy a reemplazar esta ecuación, esta de acá, la reemplazo en la densidad y tenemos esta ecuación de acá. De esto lo que vamos a hacer es separar los términos. La diferencial de presión con el valor de la presión, que es una variable, y estos de acá, todos estos son constantes. La densidad a nivel del mar, la presión a nivel del mar y la gravedad. Vamos a separarlos y nos queda de esta forma. El diferencial de presión con la variable de la presión, la constante y el diferencial de Y. El signo negativo no lo perdamos de vista. Bien, esta ecuación me obliga a utilizar una integral para determinar cuál es la función de la presión como función de la altura Y. ¿Desde qué límite vamos a integrar? Vamos a integrar desde que la presión vale la presión atmosférica, es decir, desde que se encuentra a nivel del mar, hasta una presión P donde yo quiero saber cuál es ese valor. Del lado derecho de la ecuación voy a integrar desde el límite inferior, que sería la altura a nivel del mar, que hemos dicho que es la referencia, eso es 0, hasta una altura donde yo quiero saber la presión. Esta integral que tenemos acá es una integral directa y eso sería el logaritmo natural, evaluado en los dos límites. Y por este lado, acá, esta integral resultaría fácil porque todo esto es una constante, sale de la integral y simplemente sería la integral de dy. Eso sería y, evaluado desde que vale 0 hasta que vale y.
Vamos a hacer lo siguiente, voy a evaluar estos términos, estos límites, lo cual nos permite dejar esta diferencia de logaritmos. Logaritmo de P menos logaritmo de la presión atmosférica. Y acá al evaluar para estos límites, y igual a 0 hace 0 a esta función y simplemente nos queda multiplicado por y. Ahora de esta resta de logaritmos aplicamos la propiedad de la resta y eso se puede transformar en una división. Aplicamos ahora la exponencial en ambos términos de la ecuación y esto de acá, que es lo que está acompañando el logaritmo, se expresa nada más de esta forma. Expresamos entonces la ecuación de esta forma y acá podemos despejar para la presión P. La presión P nos queda de esta manera y vamos a escribirla de forma general. Esta sería entonces la ecuación para la presión. La presión en cualquier punto es igual a la presión a nivel del mar. Lo voy a escribir como P sub 0 porque podríamos analizar el comportamiento de la presión en otro planeta. Y según nuestro modelo, esto se puede aplicar para otra situación muy similar. Entonces diríamos que la presión P es igual a una presión a nivel del mar por la exponencial de la densidad a nivel del mar por la gravedad entre otra vez la presión a nivel del mar. Para nuestro caso, como es aplicable al planeta Tierra, aunque lo podríamos aplicar para otro lugar donde tengamos una presión diferente, los términos densidad, gravedad y presión a nivel del mar son valores conocidos. Entonces podríamos reemplazar los valores de la densidad del aire, la gravedad y la presión a nivel del mar para encontrar cuánto vale esta constante. Pero de forma general, yo puedo utilizar esta ecuación si conozco cuál es la presión que se da a nivel del mar, conozco la densidad y conozco la gravedad. Imagínense, por ejemplo, tener que aplicar esta ecuación en el planeta Marte. Debería conocer cuál es la presión que hay a nivel del mar, la densidad que tiene el aire a ese nivel, cuál es la gravedad del planeta y otra vez la presión a nivel del mar, para encontrar, por ejemplo, a una cierta altura determinada el valor de la presión. Entonces para eso me está sirviendo esta ecuación. Y lo que estoy observando entonces de esta ecuación es que el comportamiento de la presión está regida por una función exponencial. Cuando nosotros vamos elevándonos en altura, la presión decae exponencialmente. No es lo mismo, por ejemplo, la presión que tenemos en la ciudad de San Salvador a la que podemos tener, por ejemplo, en la montaña del Pital, donde la altura respecto al nivel del mar es la más grande que hay en nuestro país. Entonces ahí la ausencia del oxígeno se siente más y la disminución de la presión también se siente un poco más. Si no estamos acostumbrados a estar en regiones donde hay demasiada altura, nuestro cuerpo lo comienza a resentir. Tenemos este gráfico donde podemos observar la relación exponencial de la presión en función de la altura. Aquí podemos comparar algunos objetos, como por ejemplo la torre de Sears de Chicago, que tiene una altura de algunos cientos de metros, a una presión casi la estándar, que es de una atmósfera. A medida que nosotros vamos alejando, es decir, aumentando la altura, por ejemplo aquí la altura del Monte McKinley, que está en un valor cercano a los 10 kilómetros, la presión ha disminuido considerablemente acá. Si nos acercamos a una altura como la del Monte Everest, que está aproximadamente en los 10 kilómetros, la presión ha decaído bastante, ¿verdad? Si vamos aumentando la altura en kilómetros, la presión va a decaer mucho más por la relación exponencial que tenemos. De tal forma que ya casi a los 30 kilómetros prácticamente ya no hay mucha presión.